Palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y el apóstol Pablo cierra con amén, ¿verdad? Con amén. Vamos a leerlo una vez más, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hoy vamos a estar terminando, bendito sea el nombre de Dios, el libro de Filemón. Y creo que hemos aprendido muchas cosas, ¿cierto, hermanos? Yo creo que sin temor a equivocarnos, el Señor en su infinita gracia y el Señor en su infinita misericordia, de verdad que ha venido dando a no solamente a la congregación, sino por supuesto a cada vida a nivel personal, una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de bendición. Y evidentemente cuando estudiamos el libro de Filemón encontramos cómo Cristo nos ha justificado, ¿cierto? Cómo el Señor nos ha perdonado. Usted y yo no lo merecíamos, pero mire cómo el Señor tan precioso, el Señor lo hizo. Bueno, muy bien. Quiero que usted me permita en esta mañana recordarle todo aquello que hemos aprendido, que hemos estudiado, para poder tener un entendimiento más claro y poder terminar en esta mañana con una sola palabra: gracia. Gracia. Y quiero preguntarle, ¿usted necesita la gracia de Dios? Amén. Amén. Sin la gracia de Dios, definitivamente creo que no estaríamos en esta mañana, ¿cierto? Muy bien, lo primero que vimos, hermanos, es que la epístola de Filemón es la epístola más pequeña, o la carta más pequeña en todo el Nuevo Testamento. Contiene tan solo 25 versículos. Por supuesto, muchos dirán que sí contiene un capítulo, pero la verdad es que cuando usted estudia el libro de Filemón se va a encontrar que tan solo contiene 25 versículos. Lo segundo es que en estos 25 versículos encontramos, hermanos, muchas, pero muchas verdades escriturales. Por ejemplo, vimos el amor ágape, ¿se acuerda? Hicimos un breve estudio, 1 Corintios capítulo 13, donde hablamos sobre el amor ágape. Pero también encontramos en estos 25 versículos el pedir perdón y el cómo perdonar. Vimos también cómo servir al Señor. Vimos también y hablamos sobre la paciencia, sobre la armonía, sobre la paz, sobre cómo se deben olvidar todas las ofensas. Hablamos también sobre el compañerismo, hablamos cómo servir al Señor, hablamos del hospedar, del afecto, del cómo se debe restaurar, hablamos de la evangelización, del discipulado, hablamos también de cómo debemos obtener, por supuesto, fortaleza en medio de la dificultad. Y algo muy importante de lo que hablamos fue de la humildad. ¿Se acuerdan? Debemos ser humildes para perdonar. Y debemos reconocer, primero que todo, que usted y yo, aunque no merecíamos ser perdonados, por supuesto, por tantas transgresiones, tantos pecados que teníamos, aún así el Señor nos perdona. Y si el Señor nos ha perdonado, pues evidentemente también nosotros deberíamos perdonar a aquellos que nos han faltado al respeto, o aquellos que posiblemente también han caído. Encontramos también, hermanos, en estos 25 versículos, cómo tomar decisiones. También advertimos que es bueno que usted le permita a alguien venir a su casa a hospedarse, pero que también usted debe tener cuidado, ¿no? No se puede meter a cualquier persona a su casa. Hay que tener cuidado, porque aparentemente usted piensa que es un ángel, pero puede ser un demonio completo. Estudiamos el autor del libro de Filemón, que fue Pablo. Estudiamos también el año en que se escribió el libro de Filemón. Dijimos quién era Filemón, dónde se escribió esta epístola. Y también hablamos de una doctrina importantísima, la cual está allí contenida, que es la doctrina de la justificación. Dijimos también que el amor de Pablo hacia Timoteo era tan grande que el apóstol Pablo en el versículo 1 de la carta a Filemón lo nombra, allí lo nombra. También dijimos en el versículo 5
que el apóstol Pablo oró por Filemón para que este hombre llamado Filemón pudiera predicar la eficacia del evangelio. Es decir, que el Señor le diera las palabras necesarias para que Filemón predicara la palabra de Cristo. Y esa debería ser la oración por cada uno de nosotros. Señor, dale a Sara, dale a Bella, dale a Ana y a cada uno de nuestros hermanos la gracia y la sabiduría necesaria para que nuestros hermanos también puedan predicar su palabra. No solamente escucharla, sino predicarla. Dijimos también, hermanos, que el apóstol Pablo preparó el corazón de Filemón, ¿se acuerda? Para que se encontrara con Onésimo, porque evidentemente los corazones estaban mal. Y después de un pleito y después de una situación difícil, ¿cómo está el corazón mal? Pero Pablo preparó no solamente el corazón de Filemón, sino también el corazón de Onésimo. También dijimos que el apóstol Pablo clamó al Señor por Onésimo ante Filemón desde la cárcel. Porque recordemos que Pablo, cuando escribe esta carta, ¿dónde estaba? En la cárcel, en su primer encierro. También dijimos, hermanos, que el apóstol Pablo respetó la autoridad de Filemón hacia Onésimo. ¿Se acuerda usted que Pablo quería que Onésimo se quedara con él? Pero el apóstol Pablo, de una manera tan prudente, tan preciosa, este hombre respetó la autoridad de Filemón. También dijimos que Onésimo pasaría a ser hermano en vez de seguir siendo esclavo. Ya Onésimo no sería más un esclavo, sino que ahora este hombre pasaría a ser hermano en Cristo Jesús. Y mire que de aquí aprendemos algo muy importante. Cuando una persona es perdonada, cuando una persona ha sido justificada por la sangre del Cordero, ya no puede ser nuestro enemigo, ahora debe ser nuestro amigo en Cristo Jesús. Y así como Cristo le ha perdonado, también nosotros debemos perdonarlo. Y dijimos también que el apóstol Pablo enseñó claramente la doctrina de la justificación, que es el corazón de esta carta. Versículo 18, 19 y 20. Y también finalizamos haciendo un breve análisis histórico de 4 hombres: Juan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. 4 hombres. Ahora, de esos 4 hombres, ¿usted con cuál se identificó? ¿Con cuál? ¿Con Juan Marcos? ¿Con Aristarco? ¿Con Demas? ¿O con Lucas? Muy bien, hermanos, creo que hasta ahí todo fue claro, ¿cierto? Todo esto lo estudiamos. Duramos más o menos unas 16 semanas estudiando este libro. Y hace 8 días, hermanos, vimos como punto número 1 a Lucas. Estudiamos a Lucas. Y vimos a Lucas como amigo, vimos a Lucas como escritor, dijimos que fue muy buen escritor. Vimos a Lucas como colaborador, pero también dijimos que Lucas fue un gran médico. Y ese médico que cuidó hasta el último día, ¿a quién? Al apóstol Pablo, allí desde la cárcel. Pero no solamente eso, sino que cuando vamos al segundo libro de Timoteo, que fue el último libro que Pablo escribió, encontramos a Lucas allí con el juicioso. Y en esta mañana, hermanos, ya para finalizar este libro de Filemón, y de hoy en 8 días empezar a estudiar claramente cuál es la manera, escúcheme, hermanas, cuál es la manera correcta en que nuestras hermanas deben vestirse y deben venir al culto, que vamos a empezar a estudiarla dentro de 8 días. Permítame dar este último punto del libro de Filemón. Vamos a mirar hoy en el versículo 25 la reconciliación verdadera de Filemón con Onésimo en la gracia del Señor. Vuelvo y le repito, vamos a estar viendo en esta mañana la reconciliación verdadera de Filemón. ¿Con quién, hermanos? Con Onésimo, pero en la gracia del Señor. Y vamos a terminar con algunas conclusiones y con algunas aplicaciones finales. Amén. Amén.
Entonces, como punto número 1, hermanos, usted que ha estado muy juicioso y que está allí anotando, el primer punto le he colocado reconciliación verdadera de Filemón con Onésimo en la gracia del Señor. Muy bien, quiero que usted me preste toda la atención en esta mañana, porque vamos a finalizar con una palabra: gracia. Cuando nosotros observamos con lupa cada una de las 13 epístolas o 13 cartas paulinas que el apóstol Pablo, por supuesto, escribe, ¿cierto?, a las diferentes iglesias o personajes, encontramos no solamente al principio, comenzando por el libro de Romanos y terminando por el libro de Filemón, dos palabras importantes: gracia y paz. Gracia y paz. El apóstol Pablo utiliza dos palabras, gracia y paz, no solamente como inicio de sus cartas, sino también como despedida de sus cartas. Pero nótese que el libro de Filemón termina solamente con esta palabra, la gracia. Mire el versículo 25, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con quien, hermanos, con vuestro espíritu. Ahora, esta carta, ¿a quién iba dirigida? Específicamente a Filemón, específicamente a Filemón. Esta palabra gracia y esta palabra paz para el apóstol Pablo era algo común. Es como de yo decirle, por ejemplo, a Bella: Bella, buenos días. Como yo decirle, por ejemplo, a Michelle: Michelle, ese vestido negro te queda precioso. Para el apóstol Pablo, la palabra gracia y la palabra paz eran dos palabras que para él eran una realidad no solamente gloriosa, sino constante. ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabía lo que contenía la palabra gracia y lo que contenía la palabra paz. La palabra gracia es el regalo, hermanos, que Dios nos dio a nosotros. Y la palabra gracia, si pudiéramos definirlo en un nombre, sería Jesucristo. Sencillamente gracia. Y la palabra paz definitivamente fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que fue reconciliarnos con el Padre, porque usted y yo teníamos una fractura espiritual. Usted y yo estábamos separados de Dios Padre, por lo tanto éramos o estábamos bajo la ira de Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo vino en su amor, en su gracia, ¿sabe qué hizo? Nos reconcilió con el Padre. La palabra gracia y la palabra paz se encuentran aproximadamente 90 veces en las cartas paulinas de Pablo. En las 13 cartas, 90 veces se encuentra esta palabra. Ahora miren, hermanos, cuando hablamos de la palabra gracia, de verdad, hermanos, y quiero que no se duerma y me ponga mucho cuidado, cuando hablamos de la palabra gracia, deberíamos tener todo el respeto. Deberíamos tener no solamente el respeto, sino el entendimiento claro de lo que significa la palabra gracia, y deberíamos tomarnos todo el tiempo necesario. Ni siquiera una sola enseñanza, sino muchas enseñanzas para hablar de la palabra gracia. Podemos aquí en la iglesia cantar todo un día o toda una semana himnos sobre la gracia. Podríamos predicar por más de un mes sin parar sobre la gracia. Podríamos preguntarle a cada uno de ustedes qué significa gracia, pero nunca tendríamos el tiempo suficiente para definir lo que es la gracia, porque la gracia es una palabra tan maravillosa, tan preciosa, que cuando hemos conocido la verdad del Evangelio lo encierra todo. Si no fuera por gracia, su matrimonio hace mucho tiempo se hubiera acabado. Si no hubiera sido por gracia, estuviéramos enfermos. Si no fuera por la gracia, usted no tuviera el trabajo que tiene. Si no fuera por la gracia, ni siquiera vendríamos en esta mañana a este lugar.
Si no fuera por la gracia, usted no estaría estudiando. Si no fuera por la gracia, Dios en su misericordia no le hubiera dado a usted los hijos que tiene. Si no fuera por la gracia, todavía estuviéramos todo el tiempo pecando, hermanos. Solamente allí, en esas 5 oraciones, podríamos dedicarle toda una semana a la palabra gracia. Ahora, hermanos, dice un autor que según Pablo, y quiero que me pongan mucho cuidado, según Pablo, y vamos a comprobarlo por la Biblia, según Pablo, todo creyente debe hablar con gracia, todo creyente debe cantar con gracia, todo creyente es lo que es por gracia, todo creyente debe servirle a Dios, porque el servicio es una gracia. ¿Sabía usted eso? Cuando yo digo, Señor, te voy a servir, eso es una gracia. Y vamos a mirar Colosenses capítulo 4, versículo 6. Vaya conmigo, hermanos, por favor, al libro de Colosenses capítulo 4, versículo 6. Y vamos a mirar lo primero. Es que el autor dice que todo creyente debe hablar ¿con qué? Con gracia. Versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre ¿con qué, hermanos? Con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Usted que tiene un negocio, usted que posiblemente todos los días tiene comunicación con clientes, usted debería hablar con gracia, no con mentiras. Usted debería presentar ese producto con la gracia que solamente Cristo nos puede dar. Amén. Amén. Y cuando yo presento mi producto delante de un cliente o delante de alguna persona que le interese eso que yo comercializo, esa palabra debería ir llena de gracia, no de mentiras. Hoy en día el comercio está lleno de mentiras, ¿cierto? Desde que usted llega, y ahora que ya llega el mes de diciembre, se va a dar cuenta que la gente por vender habla lo que sea, hermanos. Pero usted que le ha dado Dios un lugar, o que le ha dado un negocio para que usted pueda vender o trabajar a través de las ventas o a través de la comunicación asertiva, es importante que entienda que lo que usted hable debe ser siempre con gracia. Todo creyente debe hablar con gracia. ¿Usted está de acuerdo? Amén. Lo segundo, hermanos, es que deberíamos en este lugar y en nuestras casas cantar los himnos con gracia. Vamos a leer 1 Corintios 15:10. Perdón, Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Vuelvo y repito, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahora mire lo que dice, cantando con qué, hermanos? Con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y qué más, y cánticos espirituales. Cada vez que cantamos un himno o un salmo, ¿cómo deberíamos hacerlo? Con gracia. ¿Sí o no? Tremendo, ¿no? ¿Hasta dónde esta palabra nos lleva a ser excelentes en todas las cosas? Pero lastimosamente, hermanos, présteme su atención, a veces uno ve hermanos cantando himnos y los ve aburridos. Los ve uno mirando para el techo. Los ve uno mirando los versículos que están al lado. Los ve uno mirando para afuera. Están cantando los himnos y hacen así. No, hermanos, deberíamos gozarnos con cada himno que cantamos. Amén. Porque cada himno nos lleva a reconocer a Cristo como el Señor. Muy bien. ¿Qué más dice? Debemos hablar con gracia, debemos cantar con gracia y debemos reconocer en esta mañana que eso es lo que el apóstol Pablo quería decirle a Filemón. Todo lo que Filemón tenía y todo lo que tenía Onésimo era por gracia.
Primera de Corintios 15:10, vaya conmigo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Mire lo que dice el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Usted podría decir lo mismo? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Debemos, hermanos, hablar con gracia, cantar con gracia. Y en esta mañana que estamos finalizando el libro de Filemón, debemos reconocer que todo lo que tenemos es por gracia. En esta tarde estaremos con las parejas y no cobramos, porque hemos entendido que la gracia, y valga la redundancia, es algo gratis. Por lo tanto no cobramos, hermanos, y simplemente dependemos de nuestro Señor. Y lo último, hermanos, que dice este autor, es que cuando servimos al Señor debemos hacerlo con gracia. Efesios 3:8. Acompáñenme por favor. Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios 3:8. Ya lo tiene usted, ¿verdad? Amén. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada, ¿qué, hermanos? Esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Tremendo, ¿cierto? Mire lo que Pablo dice. Pablo está diciendo que todo creyente debe hablar con gracia, que todo creyente debe cantar con gracia, que todo creyente debe reconocer que lo que tiene es por gracia, pero que cuando servimos al Señor debemos hacerlo por gracia. Cuando usted le sirve al Señor, hermano, míreme, el cansancio, el aburrimiento, la tristeza, la amargura y cualquier otro tipo de cosas que usted tenga no puede ser una excusa. Cuando usted le está sirviendo al Señor, lo primero es que usted debe saber que es por la gracia de Dios que todo lo que usted y yo tenemos definitivamente provienen solamente de Cristo. Y lo que en un futuro usted va a tener, solamente lo tendrá por el Señor. Amén. Amén. Posiblemente un día Dios lo sorprenda y le dé una casa bien especial, un carro, un esposo o una esposa. Eso no es porque usted se lo merezca o porque yo me lo merezca, solamente por la gracia inmensurable del Señor. Amén. Por eso, hermanos, necesitamos todos los días vivir en su gracia. Ahora, hermanos, hasta aquí hemos hablado de la gracia, ¿cierto? Pero no hemos definido qué es gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? Vamos a definirla por medio de algunos versículos. Simplemente vamos a colocar unos versículos. Voy a leer algo muy breve de esos versículos y vamos a definir la gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8: porque por gracia sois salvos. Romanos capítulo 3, versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Romanos capítulo 5, versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tito capítulo 2, versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 4 versículos que apuntan a una sola cosa: salvación. Entonces, si resumiéramos la gracia, sencillamente deberíamos decir que la gracia es la gloriosa salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Perdónenme. La gracia sencillamente es la gloriosa salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo, única y exclusivamente para los creyentes
que han sido escogidos y redimidos por el Señor. Amén. Cuando el apóstol Pablo le escribe al hermano Tito en el versículo 11 del capítulo 2 y dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Evidentemente esto es cierto, la salvación ha venido para toda la humanidad, pero ¿cuál es la diferencia? Que solamente para aquellos que el Señor en su gracia y misericordia escoge, solamente a ellos se les da esta salvación. Amén. Por eso no todos serán salvos, hermanos. Entonces, ¿qué es la gracia? Es la salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Solamente para quiénes? Para los creyentes. Ahora, esta gracia, hermanos, de la cual en esta mañana estoy predicando, hace un énfasis especial en la redención de Cristo. Y yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, pero permítame yo responderle: ¿qué describe la palabra gracia? ¿Qué describe? Hemos visto que el apóstol Pablo utiliza más o menos 90 veces la palabra gracia y paz, ¿cierto? En sus 3 epístolas. Hemos visto también cómo un autor dice que como creyentes deberíamos hablar con gracia, cantar con gracia, deberíamos reconocer que lo que tenemos es por gracia, y cuando servimos al Señor debemos hacerlo por gracia. Definimos la palabra gracia y dijimos que la gracia es sencillamente la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Pero, ¿qué describe la gracia? Punto número 1, la gracia describe el acercamiento de Dios en la salvación. La gracia describe, y qué bueno que todos estén anotando, la gracia describe el acercamiento de Dios en la salvación. Solo Cristo, hermanos, puede resucitar de la muerte y dar vida eterna a aquel que evidentemente está muerto espiritualmente. Nadie más, solamente Cristo. Juan capítulo 10, versículo 10, el Señor dice claramente que Él ha venido a darnos vida, y vida en abundancia. Y por supuesto, esta vida en abundancia es la vida eterna que solamente Cristo nos puede dar. Entonces, ¿qué describe la gracia? El acercamiento de Dios en la salvación. Cristo se acercó a nosotros para resucitarnos. Lo segundo, hermanos, ¿qué describe la gracia? La gracia describe los beneficios de la salvación. ¿Sabía usted que la gracia describe los beneficios de la salvación? Y la salvación, por supuesto, tiene algunos beneficios. Permítame nombrar algunos porque son bastantes, pero permítame, si usted está anotando, enumerar algunos beneficios de la salvación. Cuando usted y yo somos salvos, venimos a una nueva vida. Ese es el primer beneficio, nueva vida. Segundo beneficio, somos justificados por la sangre del Cordero. Tercer beneficio, Cristo repara nuestra enemistad con Dios. Vuelvo y repito, Cristo repara nuestra enemistad con Dios y nos reconcilia con el Padre. Otro beneficio, no somos más esclavos del pecado, ahora somos libres en Cristo Jesús. Otro beneficio, somos redimidos. Otro beneficio, Cristo nos da su Santo Espíritu para que more con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre o por siempre. Otro beneficio, somos adoptados como hijos suyos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Otro beneficio, vivimos actualmente en algo llamado la santificación. Otro beneficio, somos capacitados en obediencia, amados hermanos, hasta el día de nuestra glorificación. De una manera muy rápida, vuelvo y repito, beneficios de la salvación: nueva vida, justificación, Cristo repara
nuestra enemistad con Dios, somos reconciliados con el Padre, no somos más esclavos del pecado, somos redimidos. Cristo nos da su Santo Espíritu para que more dentro de nosotros, somos adoptados como hijos suyos, vivimos en santificación, somos capacitados en obediencia hasta que el Señor Jesucristo venga y nos glorifique. Amén. Quiero preguntarle, ¿hasta ahí ha sido claro, hermanos? ¿Sí? ¿Hasta ahí hemos aprendido sobre la gracia? Ahora, ¿qué más nos muestra la gracia? La gracia, y esto es algo importante y se debe dejar por sentado, es que la gracia también nos muestra el carácter gratuito de la salvación. El carácter gratuito de la salvación. La gracia, escúcheme, y qué bueno que usted anote esto para que nunca se lo olvide. Si usted tiene un negocio, cobre por su producto, porque eso es lo justo. Usted cobre. Pero si un día usted va a predicar la palabra del Señor, el día que usted cobre, es mejor que usted le pida al Señor en misericordia que lo salve, o mejor se vaya usted al infierno. Porque la gracia implica que Dios nos da la salvación gratuitamente. Por esto la palabra se llama gracia, porque es gratis. Y nadie que se pare en un púlpito puede pararse a predicar de la salvación como algo que cueste. He escuchado a muchos predicadores decir: vengan adelante y hagan un pacto, sellen la palabra con el dinero, pacten por la salvación de sus seres queridos, pacten por la salvación de sus hermanos. Solamente Cristo puede llamar a tu familia a vida eterna, si así el Señor lo quiere. Por supuesto, tu testimonio debe ser claro. Por supuesto, debemos predicar la palabra, pero solamente Cristo es el quien escoge y quien llama, hermanos. Por lo tanto, si Dios ha dado gratis esta salvación, ¿quién la puede cobrar? ¿Quién puede cobrar la salvación? Absolutamente nadie. Nadie tiene que pagar por esta salvación. ¿Sabe por qué? Porque es un regalo que viene de lo alto. Es un regalo. Cobre usted por lo que usted vende. Cobre usted por su trabajo. Cobre por eso. Pero cuando usted le predique a alguien de la salvación, usted no puede ni siquiera pensar decirle a alguien: deme un dinero, yo oro por usted y va a ver cómo Dios transforma a su familia. Sencillamente usted se somete a Cristo y punto. Amén.